Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 16 y el 18 de agosto de 2024. Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas ucranianas han destruido dos puentes sobre el río Seim, en la región rusa de Kursk, mediante el uso de misiles. La destrucción de puentes por parte de las Fuerzas Armadas sobre este río deja a las tropas rusas con una complicada situación logística, dificultando los suministros o una posible evacuación. Las autoridades locales ya anunciaron recientemente la evacuación de todo el distrito de Gruzkovsky, que se corresponde en gran medida con el territorio al sur del río Seim. En el resto del frente de Kursk la situación sigue relativamente estable, con algunos avances por parte de ambos bandos. Tanto rusos como ucranianos continúan acumulando personal y material en este frente. Según altos funcionarios estadounidenses, Rusia ha redirigido miles de tropas desde el territorio que ocupa en Ucrania para contrarrestar la operación en la región rusa de Kursk. John Kirby, un portavoz del gobierno de Estados Unidos, enfatizó que esto no significa que Rusia haya abandonado sus operaciones en Ucrania, donde los combates continúan activamente, especialmente en el noreste y en áreas como Zaporilla. El objetivo principal de la operación en Kursk parece ser crear dilemas estratégicos para Putin en cuanto a la asignación de recursos, aunque es poco probable que tenga un impacto significativo a corto plazo. A pesar de la operación, los funcionarios occidentales creen que Ucrania probablemente no podrá mantener el territorio en Kursk durante mucho tiempo. Además, Estados Unidos sigue siendo reacio a permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance dentro de Kursk debido a la limitada cantidad de estos misiles y su prioridad en otros frentes, como el de Crimea. Algunos funcionarios también han expresado su preocupación de que Ucrania, al desviar tropas experimentadas hacia Kursk, podría haber creado vulnerabilidades serias en sus propias líneas de frente, que Rusia podrá aprovechar para ganar terreno en Ucrania. Aunque la operación en Kursk ha sido vista como impresionante desde el punto de vista militar, existe el riesgo de que Ucrania pierda tropas valiosas y experimente retrocesos en otras áreas del conflicto. Fuentes ucranianas afirman que ya se han tomado más de 2.000 prisioneros en Kursk. Según las estimaciones occidentales, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían comprometido hasta 6.000 soldados en esta operación, con 4.000 tropas adicionales en función de apoyo en la región de Sumy. En el caso de Rusia, habría retirado varias brigadas de Ucrania, solo una de ellas de Donetsk, llegando a sumar unas 5.000 tropas. Según analistas citados por Eurasia Review, el avance rápido de las fuerzas ucranianas en territorio ruso durante la última semana se debería en gran parte a la excelente inteligencia ucraniana y el armamento proporcionado por Estados Unidos. Vladislav Zeleznyov, ex portavoz del Estado Mayor ucraniano, destacó que la inteligencia y la artillería, junto con los drones y posiblemente la aviación, fueron cruciales para destruir columnas enemigas rusas en la región de Kursk. Sin embargo, algunos expertos, como John Hardy, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, creen que el avance podría haber sido aún más rápido si Washington hubiera permitido el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso. Angela Stent, de la Brookings Institution, señaló que la incursión ucraniana en Kursk no es un acto de desesperación, sino una estrategia para generar incertidumbre y cuestionar la competencia del ejército ruso. Por su parte, el analista ruso Ivan Preobrazhensky sugirió que Putin está siendo cauteloso con sus palabras para evitar destacar el fracaso de la defensa de las fronteras rusas. El frente oriental ha sido testigo durante el fin de semana del avance continuado aunque lento de las tropas rusas, que han tomado diversas localidades en diferentes sectores. En la región de Novgorod y Artemovo, las tropas rusas han expandido sensiblemente su zona de control, con la aparente toma de la localidad de New York. En la ciudad de Artemovo, los rusos han llegado ya a las afueras y han entablado combates con las fuerzas ucranianas que la defienden. Nelepovka es el objetivo actual de Rusia en esta zona, donde los ucranianos han tenido que retirar a una gran cantidad de tropas debido al peligro de ser embolsadas. En la zona de Pokrovsk, las fuerzas armadas ucranianas siguen enfrentándose a tímidos pero continuos avances rusos. En este sector, un comandante del 21º Batallón de la Brigada Presidencial Separada Ucraniana expresó su preocupación por la escasez de personal, afirmando que no tienen suficientes efectivos para llevar a cabo sus tareas de manera adecuada. A pesar de que los oficiales ucranianos reconocen que Rusia tiene una ventaja de 10-1 en artillería y que está neutralizando los drones ucranianos con inhibidores electrónicos, la falta de personal es el problema más crítico. El comandante indicó que están tan cortos de personal que incluso los cocineros, mecánicos y otros miembros del personal de retaguardia están siendo enviados a las trincheras. Además, solo alrededor del 20% de las bajas son reemplazadas por nuevos reclutas, y los hombres movilizados son generalmente mayores que los voluntarios que se unieron al comienzo del conflicto. El asesor del jefe de la oficina de Zelensky, Mikhailo Podolyak, afirmó que la invasión de Kursk es necesaria para iniciar unas conversaciones de paz justas con Rusia, ya que las derrotas tácticas rusas, como la de Kursk, pueden ser una forma de convencer a la Federación de que inicie un proceso de negociación más justo. Según Forbes, 11 días después de la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk, Ucrania controla 200 millas cuadradas y disputa 350 más. A pesar de los avances, las tropas ucranianas están sufriendo pérdidas significativas de vehículos blindados, especialmente de infantería, a un ritmo mucho mayor de lo habitual debido a los ataques rusos. Los analistas sugieren que Ucrania podría estar utilizando la región de Kursk como una futura moneda de cambio en negociaciones, aunque a un costo material muy elevado.
El inglés The Guardian mantiene que la operación ucraniana en Kursk tiene como objetivo político crear influencia para futuras negociaciones, especialmente si Donald Trump gana las elecciones y se reduce la asistencia a Ucrania. No obstante, Ucrania enfrenta limitaciones debido a la escasez de tropas y la necesidad de atrincherarse rápidamente para mantener el terreno obtenido. Pero eso no es más que un arma de doble filo, ya que si el frente se estabiliza, los rusos podrían llevar artillería y unidades más pesadas a Kursk, ya que el periódico inglés opina que Rusia tiene la capacidad para luchar en más de un frente, mientras que eso mismo no está tan claro en el caso ucraniano. Si Ucrania lograse forzar a Rusia a grandes pérdidas en su intento de recuperar Kursk, podría obtener ventajas, pero si Rusia encuentra debilidades en otras líneas y las aprovecha convirtiéndolas en avances, el valor estratégico del terreno capturado en Kursk podría ser muy limitado en negociaciones futuras. En un artículo del Washington Post destacan que las tropas ucranianas que realizaron una incursión en la región de Belgorod sufrieron importantes bajas y no pudieron avanzar de la misma manera que en Kursk. Allí las defensas estaban más preparadas y de forma casi inmediata las fuerzas ucranianas al cruzar la frontera fueron recibidas con intensos bombardeos de artillería y aéreos. Según el medio ruso RIA Novosti, Ucrania estaría preparando ataques con bombas sucias para atacar las centrales nucleares de Zaporilla y Kursk. Si bien esta información por el momento es imposible de corroborar, está recorriendo el espacio mediático ruso, lo cual puede influir en su forma de actuar en el futuro. El ministro de Defensa ruso ha advertido a Ucrania que tomará duras medidas militares y técnico-militares si Kiev ataca la central nuclear de Kursk. Rusia considera que cualquier intento por parte de Ucrania de generar un desastre nuclear en la región europea será respondido de manera inmediata y contundente. La declaración subraya que la respuesta no se limitará solo a medidas militares convencionales, sino que incluirá acciones técnico-militares específicas para evitar una catástrofe radioactiva. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó que más de 120.000 soldados ucranianos se encuentran cerca de las fronteras de su país, lo que ha llevado a Minsk a movilizar a sus propias fuerzas. Lukashenko sugirió que Ucrania busca provocar a Rusia para que use armas nucleares. Además, pidió tanto a Moscú como a Kiev iniciar negociaciones, argumentando que los objetivos rusos ya se han cumplido y que prolongar el conflicto podría destruir totalmente a Ucrania. Acusó también a Ucrania de incrementar la tensión con su reciente incursión en territorio ruso. Canadá y Alemania han expresado su apoyo a la incursión ucraniana en Kursk y al uso de armamento proporcionado por sus países en dicha operación. Un portavoz de defensa de Canadá afirmó que respaldan plenamente el derecho a Ucrania a defenderse de la agresión rusa, destacando su asistencia militar valorada en más de 4.000 millones de dólares. Por su parte, el presidente del Comité de Defensa del Bundestag afirmó que la ayuda a Ucrania es una inversión en la seguridad de Europa al reducir la amenaza rusa y evitar crisis humanitarias. A principios del fin de semana, el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung informó que Alemania suspenderá temporalmente la nueva ayuda militar a Ucrania como parte de un plan para reducir gastos. La suspensión afectaría a nuevas solicitudes de financiación, pero no la ayuda ya aprobada. Posteriormente, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, propuso que la futura financiación provenga de activos rusos congelados, negando que se detenga el apoyo a Ucrania, señalando que simplemente se está reorientando hacia programas internacionales. Los jefes de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Unión Europea discutirán los días 29 y 30 de agosto las posibilidades de nuevos suministros de militares a Ucrania. Según The Times, las imágenes de tanques británicos Challenger 2 utilizados por Ucrania en su ofensiva en Kursk que surgieron el martes no fueron ninguna sorpresa para el gobierno inglés. Downing Street y el Ministerio de Defensa del Reino Unido estaban ya preparados para este momento, habiendo discutido previamente cuán lejos podrían confirmar la creciente implicación británica en la incursión. Aunque no visible para el mundo, equipos y drones británicos han sido fundamentales en la ofensiva ucraniana y el personal británico ha asesorado al ejército ucraniano durante los 2 años anteriores a una escala sin precedentes. El Washington Post informó que había conversaciones indirectas entre Kiev y Moscú, organizadas por Qatar y enfocadas a un acuerdo para evitar ataques a infraestructuras energéticas, pero que fueron suspendidas después de la incursión ucraniana en Kursk el 6 de agosto. Algunos funcionarios esperaban que estas negociaciones pudieran conducir a un alto el fuego. Sin embargo, la portavoz rusa, María Zakharova, negó que estas conversaciones hubieran sido interrumpidas por la incursión, afirmando que no había nada que suspender. En Oriente Próximo continúan los combates entre palestinos e israelíes, resaltando que la Fuerza Aérea de Israel ha lanzado ataques en Yan Yunis y Deir al-Balá en respuesta a lanzamientos de cohetes hacia Nirim, destruyendo tanto lanzadores como matando a varios militantes palestinos. Según el ejército de Israel, en estas áreas se eliminaron terroristas y se encontraron diversos armamentos. En Rafah continúan las operaciones de inteligencia, con informes de más de 20 combatientes palestinos muertos y la destrucción de diversas infraestructuras. Estas operaciones formarían parte de una ofensiva más amplia en la región. Las fuerzas de defensa israelíes informaron también que la 98 División ha vuelto a operar en el complejo residencial de la ciudad de Hamad, en Yan Yunis, y por primera vez en las afueras de Deir al-Balá.
La Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas ha informado que tras las últimas órdenes de evacuación del ejército israelí en la Franja de Gaza, solo el 11% del enclave está siendo situado dentro de la zona humanitaria. Con respecto a las negociaciones del alto el fuego, el Canal 12 israelí informó que en una reunión con los negociadores israelíes, el primer ministro Netanyahu insistió en mantener una presencia militar israelí en el corredor de Filadelfia, una franja en la frontera entre Gaza y Egipto. Los negociadores advirtieron que esta demanda podría impedir un acuerdo con Hamás, argumentando que seguramente sería o Filadelfia o un acuerdo. Aunque los mediadores estadounidenses, egipcios y cataríes han acercado sus posiciones a las demandas de Israel en temas clave, consideran que la insistencia de Netanyahu en esta presencia militar sugiere que no está realmente interesado en llegar a un acuerdo. Precisamente con respecto al corredor de Filadelfia, las fuerzas de defensa de Israel han presentado varias opciones a sus líderes políticos. Las opciones incluyen mantener una presencia militar a lo largo de toda la frontera, retirarse pero con derecho a regresar si es necesario, o retirarse con una coordinación constante con Egipto. Además, el ejército ha propuesto soluciones tecnológicas para impedir el contrabando de armas por parte de Hamás. Israel también insiste en una presencia internacional en el cruce fronterizo de Rafah, ya que gran parte de las armas han sido introducidas por este cruce y túneles cercanos. Según una propuesta estadounidense, la autoridad palestina podría gestionar Rafah con supervisión israelí remota. Al inicio del fin de semana, el portavoz de Hamás expresó desconfianza en las intenciones de Israel, señalando que no recibieron señales positivas por parte del gobierno judío. A pesar de los esfuerzos de los mediadores para facilitar un diálogo, el portavoz acusó a Israel de añadir más condiciones y complicar el proceso, lo que perciben como un intento de socavarlo. Además, el portavoz rechazó categóricamente la posibilidad de que Israel mantenga el control de seguridad sobre el corredor de Filadelfia. Hamás estaría dispuesto también a participar en las conversaciones si Israel muestra alguna señal positiva, pero según el portavoz, esto no habría ocurrido. Al final del fin de semana, Hamás ha expresado su frustración con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, acusándolo de obstaculizar un posible acuerdo. Según Hamás, la nueva propuesta de los mediadores cumple con las condiciones de Netanyahu, incluyendo la aceptación por parte palestina del rechazo a un alto el fuego permanente y la insistencia en mantener el control israelí sobre los cruces de Netzarim, Rafah y el corredor de Filadelfia. Hamás también señala que la propuesta introduce nuevas condiciones, lo que impide alcanzar un acuerdo. A pesar de esto, Hamás asegura que ha abordado con responsabilidad los esfuerzos de los mediadores y ha aceptado las propuestas para evitar que las negociaciones se estanquen. A este respecto, el presidente Biden indicó que Estados Unidos está más cerca que nunca de lograr un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás, mientras que la oficina de Netanyahu reafirmó que los principios de Israel son clave para cualquier acuerdo. Sin embargo, un alto funcionario de Hamás acusó a la administración Biden de crear una atmósfera de falso positivo y afirmó que Estados Unidos no tiene intención real de detener la guerra en Gaza, sino que solamente está ganando tiempo. Las tensiones y desconfianzas entre las partes continuarán siendo un obstáculo significativo en las negociaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha pedido a sus homólogos inglés y francés que den apoyo a Israel para atacar directamente a Irán en caso de que este país ataque a Israel. En Alemania ha sido noticia el posible sabotaje de la red de abastecimiento de agua en la ciudad de Mechernich, en Renania del Norte, Westfalia. Este incidente ocurrió después de otro posible caso de sabotaje en una base militar del aeropuerto de Colonia, cercano a Mechernich. Aunque los bomberos confirmaron que no había contaminación biológica o química, se realizarían más pruebas para detectar posibles bacterias en el agua. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de hasta 600 misiles de defensa aérea Patriot a Alemania por un coste estimado de $5.000 millones. Según RIA Novosti, Eugenia Gatschul, jefa de la región autónoma moldava de Gagausia, afirmó que la entidad política podría realizar un referéndum sobre la unión de Moldavia y Rumanía. El gobierno de Croacia reintroducirá un servicio militar obligatorio de 2 meses a partir de enero de 2025 para aquellos varones que estén entre 18 y 27 años. Este programa incluirá un entrenamiento básico de infantería, aunque los objetores de conciencia podrán optar por un servicio civil más largo. El primer ministro, Andrej Plenković, justificó la medida debido a los crecientes riesgos de seguridad global, en particular la invasión rusa de Ucrania. Croacia, miembro de la OTAN desde 2009, busca fortalecer su preparación defensiva con esta iniciativa. La policía de Kosovo informó sobre un nuevo hallazgo de armas que podrían estar relacionadas con un ataque en Bačka hace casi un año. El presidente ruso Vladimir Putin está de visita en Azerbaiyán en un viaje de 2 días enfocado a fortalecer los vínculos y discutir asuntos internacionales y regionales. Alex Karp, CEO de Palantir, expresó al New York Times que Estados Unidos probablemente enfrentará una guerra en 3 frentes contra China, Rusia e Irán. Destacó que la disuasión nuclear es menos efectiva hoy porque Occidente dudaría en usar armas nucleares, mientras que sus adversarios podrían no hacerlo. Según Karp, existe una disparidad moral que otorga ventaja a estos países. Además, enfatizó la necesidad de invertir más en tecnología militar autónoma, especialmente drones con capacidad letal, para mantener una disuasión estratégica.
En nuestra querida Iberoamérica, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización terrorista islámica que planificaba atentados contra la comunidad judía en la provincia de Mendoza, según informaron portavoces del Ministerio de Seguridad argentino. Efectivos del Departamento de la Unidad de Investigación Antiterrorista detuvieron a 7 integrantes de una célula que planeaban llevar a cabo distintos atentados terroristas. China ha anunciado que su inteligencia artificial, utilizada para la guerra electrónica, ha identificado señales electromagnéticas misteriosas que se repiten en varias áreas estratégicas del Océano Pacífico, como son el Mar de China Meridional, Guam, las Islas Marshall y las Islas Aleutianas cerca de Alaska. Los científicos chinos que investigan estas señales creen que su naturaleza sugiere una coordinación táctica entre radares militares desplegados en esas regiones. Estas revelaciones marcan la primera vez que el Ejército Popular de Liberación chino ha mostrado públicamente su capacidad para recopilar inteligencia de guerra electrónica a nivel global, basándose en datos reales y objetivos específicos. China ha expresado también gran preocupación por el reciente despliegue de misiles de mediano alcance de Estados Unidos en Filipinas, temiendo que desestabilice la región. Sin embargo, el secretario de Asuntos Exteriores de Filipinas, Enrique Manalo, afirmó que dichos misiles están en el país temporalmente y no representan una amenaza permanente para China. La preocupación fue discutida durante una reunión en Laos, donde Manalo intentó tranquilizar a su homólogo chino, Wang Yi, enfatizando que el despliegue no debería ser motivo de alarma. Japón ha anunciado un nuevo centro de investigación para desarrollar hardware militar avanzado, con el objetivo de mejorar sus capacidades defensivas en respuesta a la escasez de mano de obra de su ejército y las crecientes tensiones en la región. El centro trabajará en tecnologías como misiles hipersónicos, drones con inteligencia artificial y sistemas para detectar submarinos con ondas electromagnéticas. Japón busca reducir su dependencia de Estados Unidos, sobre todo ante la incógnita de cara a las elecciones norteamericanas y enfrentar los desafíos de reclutamiento militar, adaptándose a la tecnología avanzada sin desarrollar armas autónomas letales. En África, el Jotanim afirma haber matado en una emboscada cerca de Tougan, en Burkina Faso, a 11 soldados, destruido y capturado varios vehículos y armamento. El mismo grupo ha reivindicado un ataque contra las FAMA en la región maliense de Mopti, que según ellos dejó cerca de 15 muertos y mucho armamento capturado. El domingo también reivindicaron 2 ataques contra posiciones militares en Mali, uno de ellos en Melgué, cerca de la frontera de Mauritania, y el otro con un IED contra las FAMA y Wagner hacia Yoroso, al noreste de la región de Sikasso. También han lanzado un comunicado pidiendo que las organizaciones internacionales en el estado de Tombuctú dejen de trabajar hasta nuevo aviso, debido a las hostilidades con FAMA y Wagner, excluyendo de este comunicado a Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Fronteras, que siguen pudiendo trabajar en esa zona. El gobierno sudanés ha anunciado la apertura del cruce fronterizo de Adre, principal ruta hacia el oeste de Sudán desde el Chad, con el fin de entregar ayuda humanitaria. También el ejército sudanés ha señalado que las fuerzas de apoyo rápido han recibido armamento desde las zonas fronterizas del oeste del país, precisamente en la frontera con Chad. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.